Muy buenas culés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este vídeo de lunes. Empieza la semana y empieza cargadita de noticias en el Barça. Por cierto, antes de empezar, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Se agradece un montón, así que muchísimas gracias por apoyar el contenido. Si no lo habéis hecho, os invito a que lo hagáis. Y ahora sí, empezamos. Bueno, y hoy, aparte de levantarnos con la bofetada de Will Smith a Chris Rock, que ha sonado hasta aquí, hasta en el entorno culé, ha sonado en todo el mundo. Aparte de esto, nos hemos levantado con una gran noticia que envuelve al entorno de Antoine Griezmann. Como sabemos, en este mercado de invierno, pues Antoine marchó hacia el Atlético de Madrid con esa cesión por parte del Barça, con esa cláusula que también estaba ahí, que tenía que jugar más del 50% de los partidos para que la opción de compra fuese obligatoria. Ha jugado ya el 66% de ellos, pero ojo, porque se está hablando de que ya va a ejercer, de que ya va a pagar el Atlético de Madrid los 40 kilos por Griezmann, y esto no sería así. La opción de compra del Atlético es de 40 millones de euros, pero no es obligatoria hasta el segundo año. Y de momento parece que este verano no se plantean ejecutar la compra. Podrían hacerlo, eso sí, podrían ejecutar la compra de Antoine este mismo verano, pero no sería obligatoria de verdad, hasta el segundo. Así que vamos a ver si se ejecuta este mismo verano, pero podría darse que no fuese así y que fuese para el próximo año. No obstante, que el Atlético cuente con Griezmann es una buena noticia para el Barça, ya que si no es este año, el que viene, acabarán cayendo en las arcas blaugranas 40 millones y nos quitaríamos una ficha altísima, de las más altas de la liga. Y bueno, ya sabemos que Antoine en el Barça no acabó de cuajar y por lo que parece no volveremos a verle más con la camiseta blaugrana. Bueno, y hay que volver a hablar de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski sigue sonando, ya hablamos ayer de esto, pero sigue sonando también en el día de hoy y cada vez se asegura más que las negociaciones están muy avanzadas con el Bayern de Múnich. Así que ojo, que la broma de Lewandowski se puede acabar dando en una realidad y quizás la sorpresa en el 9 sea Robert Lewandowski. Ya hemos hablado que el jugador polaco no tiene ninguna intención de renovar su contrato con el Bayern y el jugador estaría buscando un último destino para acabar su carrera en un equipo diferente, en una liga diferente, y el Barça sería el interesado, el que estaría en la pole para hacerse con los servicios de Robert Lewandowski. 33 años, sí, para 34, pero ojo a los números de Robert Lewandowski, porque en esta temporada 2021-2022, 45 goles en 37 partidos disputados. Una locura, una locura. Está claro que no está en su mejor edad, obviamente, pero los números están ahí. Es un jugador que te va a rendir, yo creo, de inmediato, y el Barça va a apostar por esto, y parece que está apostando en serio. Hoy el periodista Bruno Alemán en la cadena SER hablaba de que había altas opciones de probabilidad de que el fichaje de Robert Lewandowski se haga por el Barça. Y se basaba también en que el representante de Lewandowski, Pini Zahavi, tiene una gran relación con Joan Laporta. Las negociaciones, al parecer, están en curso. Esto parecía un meme, pero parece ser que la cosa va más en serio de lo que nos pensábamos. Parece ser que los planes del Barça puede encajar Robert Lewandowski. Veremos a ver en qué marcaría el Bayern el precio final de Robert Lewandowski para hacer un traspaso. El Barça busca alternativas. Yo creo que si lo de Lewandowski tira adelante, es cierto que lo de Haaland es imposible, sería un signo inequívoco de que se cae absolutamente. Ya hemos avisado y hemos dicho que está muy complicado, aunque todavía Haaland no ha decidido su futuro, pero el Barça está trabajando en Lewandowski al parecer, con lo cual lo de Haaland se ve muy complicado. ¿Qué es lo que busca el Barça con esto? Pues tener margen de 2 años, por lo menos 2 años, de alguien que te vaya a garantizar una cantidad de goles suficiente, y al finalizar este periodo, pues el Barça ya recuperado podría acometer un fichaje grande y de garantías y cerrar esa posición de 9 de cara al futuro. Ya sé que en la comunidad se hablan de muchos nombres, hay uno que suena mucho, que es Darwin Núñez, pero en el Barça de momento no se le relaciona, no está encima de la mesa, y hoy, por lo que parece, la opción con más garantías para reforzar el 9 es la de Robert Lewandowski.
Y por último, le tenemos que dar la bienvenida a Ansu Fati, al 10 del Barça, que vuelve a estar con nosotros en el equipo. Hoy, esta mañana, se le ha hecho una resonancia. Todo ha ido perfectamente y tras superar las pruebas médicas que se le han realizado, pues ha podido saltar ya al césped de la ciudad esportiva para ejercitarse junto a sus compañeros. O sea que grandísimas noticias para el Barça, grandísimas noticias también para Ansu, que le deseamos todo lo mejor. Y se especula con que podría formar parte ya del grupo ante el Rayo el próximo 24 de marzo en el Camp Nou. Aunque la fecha es orientativa porque el Barça va a ir con mucha calma con Ansu, pero es una grandísima noticia tenerlo ya de vuelta. Ansu se lesionó de nuevo en esa eliminatoria de octavos de final contra el Athletic Club en la Copa del Rey, con esa lesión del bíceps femoral y al final pues optó por no operarse y seguir un tratamiento conservador. Al parecer le ha ido bastante bien, ha tenido una gran recuperación, al parecer está en un estado físico formidable, le hemos podido ver hasta más fuerte, hasta más petadete al bueno de Ansu Fati, y ha estado bajo las órdenes de Joaquín Juan, que es uno de los más grandes fisioterapeutas reconocidos a nivel mundial, que atiende a gente pues como Rafa Nadal o el propio Cristiano Ronaldo, entre otros, y que le ha ido muy bien al parecer, y se ha optado por ese método conservador y estaría ya de vuelta para ayudar a este Barça de Xavi. Habrá que ver el papel que va a tener Ansu Fati, pero desde luego la buena noticia es que el Barça no tiene una emergencia real de tener que poner a Ansu como sí ha pasado en las últimas ocasiones. Por lo tanto, calma con Ansu, solamente podemos desearle lo mejor y que esta vez sí se recupere de una vez por todas, vuelva a su máximo nivel y siga sumando goles y éxitos al Barça de Xavi. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios todo lo que pensáis sobre el tema de Griezmann, sobre el tema de Lewandowski, que está la cosa caliente, caliente, y también de la vuelta de Ansu Fati, todo lo que queráis, dejármelo ahí todo en los comentarios para debatir un poquito como nos gusta de fútbol y sobre todo el Barça. Y si os ha gustado el vídeo y este contenido, os animo a que dejéis un pedazo de like, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para que no te pierdas nada, activa la campanita y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. ¡Forza Barça! ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!